de 2. A, 3, 1, más A, 3, 2, más A, 3, 3. Este es el sistema a resolver. El sistema a resolver. Lo transcribimos en su forma de matriz ampliada. A1, 1, A1, 2, A1, 3, 1, A2, 1. Bien. 2, 2, de 2. R1, R2. Entonces, ¿cuál es el fundamento de este método? El fundamento de este método es de que la matriz ampliada sea transformada en una matriz de la siguiente forma. Esto debe ser transformada. A11 se transforma en 1, estos términos se eliminan. 0, 0. Estos términos se eliminan. 0, 0. Y 1 también aquí. 0 por debajo. 0 y 1. Aquí tendríamos 1, 2, 3 transformaciones serían, ¿no? 1, 2, 3. Y también 3. Aquí también. Entonces, el fundamento nos dice, estos son los coeficientes de x1, esta columna de x2, la columna de x3 y esto es b. Entonces, por lectura directa yo tengo el vector solución. Entonces, aquí yo puedo hacer una lectura para x, es decir, aquí está x1, x2, x3. Los valores de estas variables al resolver por el método de Gauss y Jordan, lo que obtenemos son, aquí quiere decir que x1 es a b sub 1, 3, b sub 1, 3. Aquí x1 por 0, x2 por 1 sería igual a b2. Aquí 0, x1 0, x2 0. Aquí sería x3 por 1 igual a b3. Entonces, el fundamento nos dice que la matriz ampliada es transformada en esta matriz de tal manera que los coeficientes de las incógnitas se presenten en la diagonal como iguales a la unidad, ¿no? Igual a la unidad. Eso sería. De aquí transformar a esto para tener una lectura directa de los valores o extraer la solución del vector x, del vector x. Entonces vamos a ver un poco cómo se logra transformar, cuáles son los pasos, ¿no? Ya. Entonces estamos aquí. Para pasar a este lado, pues sobre todo considerar este término,
Como siempre, el primer paso en el método de Gauss será de ordenar las ecuaciones, de tal manera que este sea mi pivote. Ese es mi coeficiente pivote, necesariamente, ¿no? Evitar que sea cero. Si cero ya no tiene sentido del método, ¿no? Entonces, como siempre, simple eliminación gaussiana dice que debemos encontrar la ecuación pivote, el término pivote, el coeficiente pivote. Aquí lo mismo. Ordenamos las ecuaciones. Una vez que ya están ordenadas, suponiendo que este es nuestro pivote, ese es nuestro pivote, lo que hago es dividir la fila por el pivote. Es decir, dividimos por A11. Por A11. Si dividimos, lo que se observa es así. Vamos a hacer una A1, bueno, directamente. A11 dividido entre A11 me da 1. Entonces escribo 1. A12 dividido entre A11, A12 dividido entre el pivote A11 quedaría así. A13 dividido entre A11, A13 dividido entre A11. Término independiente B1 dividido entre A11. Los otros términos se mantienen, ¿no? Por decir, aquí vendría A21, A22, A23, A31, A32, A33, B2, B3, así quedaría, ¿no? Entonces, esto lo voy a representar esto lo voy a representar por A12'. A12', este cociente como A13', manteniendo la notación de la primera fila, ¿no? Y esto será un B1'. Entonces los otros términos quedan nomás hemos dicho. A21, A22, A23, A3, vamos a hacer más ruido, A31, 32, 33. Así quedaría nuestra matriz una vez que hemos encontrado la diagonal del pivote 1, diríamos, ¿no? En este caso yo digo, bueno, siguiendo el procedimiento de la eliminación gaussiana, voy a eliminar este término. Con este pivote, voy a... Todo lo que está por debajo de la unidad se elimina. Si hay más, se elimina. Entonces decimos eliminar el término A21. Primer paso, el factor. Primer paso, el factor. El factor, ahí, directamente escribimos esto.
El factor es igual a A2, 1 dividido por el pivote, decíamos, ¿no? En el método de eliminación gaussiana, pero aquí es la unidad y nos queda igual. Luego decimos 2. Inge, disculpe, no se ve ese lado donde está escribiendo. ¿No se ve? No. Ahí. Está bien. Bien. Entonces multiplicamos el factor 2, 1, me estoy olvidando. 2, 1, 2, 1, por la fila 1, por L1. Entonces el factor es A2, 1. Los términos, elementos de la primera fila son 1, A1, 2, A1, 3 y de su 1. Entonces multiplicamos por cada uno de los términos y tenemos A2, 1, A2, 1 por A1, 2, prima, A2, 1, A2, 1 por A1, 3, prima, A2, 1 por B1. Tercer paso de L2, restamos la fila resultante de G2 de multiplicar el factor por L1. Entonces aquí hicimos segunda fila. Esta fila voy a trasladar. A2, 1, A2, 2, A2, 3, B2. Ahí tenemos la segunda fila. La fila resultante de multiplicar F21 por L1 con signo cambiado, que son estos, ¿no? Consigo menos A2, 1, menos A2, 1, A1, 2, prima, menos A2, 1, A1, 3, prima, menos A2, 1, y 1 prima. Pues aquí, restando las dos filas, tenemos que esto se cancela, 0. Esta diferencia lo voy a representar como A2 en función de la segunda fila, como A2, 2, prima, pero aquí es simplemente ahora esta diferencia como A2, 3, prima, esta otra como menos B2, prima. Esa sería la fila resultante. Entonces aquí en el desarrollo, al hacer un ejercicio, mantenemos la primera fila, A1, 2, prima, A1, 3, prima, B1, prima. Lo que he obtenido es esta fila, 0, A2, 2, prima, A2, 3, prima,
E2'. Hasta ahí he llegado. Entonces este es L1', este es L2', que ha sufrido una transformación. Luego decimos, voy a eliminar este término, A31. Entonces, eliminar el término A31. 1, 1, factor A31 igual a A31 dividido por 1 tendría que ser, ¿no? Luego decimos segundo paso de multiplicar el factor 31 por L1. Entonces aquí decimos A31 se multiplica 1, la primera fila, A1, 2, A1, 3, D1'. Entonces multiplicamos por cada uno de los elementos y tenemos A31 por 1 y sería A31, A31 por A12', A31 por A13', A31 por D1'. Sería nuestra fila resultante. ¿Ves? Decimos de restar de la fila L3, es la fila L2, L3, de L3 voy a restar la fila de multiplicar el factor F'1 por L1. Situamos la tercera fila, tercera ecuación. A31, A32, A33 y B3. La segunda fila resultante de multiplicar el factor por L1 con signo cambiado. A31 menos A31, A12, A31 por A13 y A3, signo cambiado siempre, ¿no? A31 de 1'. Esta diferencia otra vez aquí lo vamos a representar en función de los términos de la tercera fila. Entonces, como A32'. Esta diferencia como A33'. Y esta diferencia como B3'. Solo trasladamos aquí. 0, A32', A33', B3', L3. Sí,
Esa sería la resultante. Luego hicimos aquí a la diagonal. Las diagonales tienen que transformarse en elementos igual a la unidad. Entonces, entre los dos siempre es posible intercambiar las filas, ¿no? Filas con filas. A ver, si aquí me hubiese dado, depende, si esto hubiese sido 1, eso lo podríamos llevar, o sea, invertir estas dos, cambiar, intercambiar esas dos filas. O sea, ustedes pueden hacer todos los arreglos de acuerdo a los valores de los elementos. De todas maneras, prosiguiendo, yo busco el coeficiente de mayor valor absoluto. Pues en este caso, este es mi coeficiente. Vamos a suponer que este es el de mayor valor absoluto. Entonces, lo que hago es dividir la segunda fila por ese elemento pivote. Sí. Dividir a 2 prima. Dividir por este coeficiente toda la fila. Muy bien. Entonces, dividiendo tendríamos otra vez aquí. Uno, A1, 2 prima, A1, 3 prima, B sub 1 prima. 0, aquí A2, 2 prima dividido por sí mismo, entonces queda esto como 1. A2, 2, les digo, A2, 3 prima dividido por, o sea, es A2, 3 prima dividido por A2, 2, A2, 2 prima. Este resultado lo voy a expresar como A2, 3 segundos. Entonces, aquí tendríamos A2, 3 segundos, 2 transformaciones. Y B sub 2, B sub 2 prima, dividido por el coeficiente pivote A2, 2 prima, este va a ser de 2 segundos, de 2 segundos, está en la segunda fila, de 2 segundos. Entonces aquí tenemos L1 prima, L2 segunda, ya está. Entonces la ecuación sería 0 A3, 2 prima, A3, 3 prima, B3 prima, L3 prima. Así sería. Entonces, con estos procedimientos hemos encontrado los ceros de la primera columna. Ahora vamos a proseguir aquí o aquí. No creo que no sé, pero aquí digo, ¿qué tengo que hacer? Porque en la argumentación del método veíamos que esto se hacía 0 y esto se hacía 0. Entonces, con este pivote yo tengo que eliminar esos elementos por encima de la unidad y por debajo de la unidad, ¿no? Decimos inicialmente eliminar el término A32, como siempre. A32, está bien. Primer paso, el factor.
mi factor 3, 2' es igual al valor del elemento A3, 2'. El segundo paso es de multiplicar el factor A3, 2, perdón, F3, 2. Bueno, podemos poner prima al factor porque es prima, ¿no? También, o como no también. Le multiplicamos por L3'. Entonces esto nos da a multiplicar A3, 2', que es igual al factor. Los términos de la tercera fila, A3, 2', A3, 3', B3'. Así sería. Entonces multiplicamos este factor por cada uno de los elementos. Y la fila resultante será A3, 2' por 0, 0. Aquí tendríamos A3, 2' por A3, 2'. A3, 2' multiplicado por A3, 3'. A3, 2' por B3'. Esa es la fila resultante. En tercer paso decimos de restar de L3 la fila resultante de multiplicar el factor 3, 2' por L3'. Y tenemos. Situamos la fila, espero que se note aquí, la fila con rojo, la fila 3, 0, 0, A3, 2', A3, 3', B3'. La fila resultante, que es con negro. Entonces, cambiando de signo, tendríamos 0 menos A3, 2', A3, 2 menos A3, 2', A3, 3', menos A3, 2', B3'. Entonces aquí tenemos que esto es 0, esto es 0. Y esta diferencia lo vamos a representar en función de la tercera fila, como A3, 3 segundos. Y B3, esta diferencia, como B3 segundos. Esto sería lo que nos queda. Entonces escribimos aquí en el extremo lo que tenemos es la matriz ampliada de elementos. Estamos copiando aquí.
la primera fila 1, perdón. Entonces aquí, esto vamos a poner A2', A1, 3', B1, 0, 1, ese es nuestro pivote, A2, 3, segunda, B2, segunda. Y lo que hemos encontrado es 0, 0, A3, 3, segunda, B3, segunda. Eso es lo que hemos encontrado. Ahora nos toca eliminar este término, que es por encima de la unidad. Entonces aquí vamos a escribir, digo, eliminar el término A1, 2, como siempre lo hacemos. Primer paso, el factor. Primer paso, factor. Factor 1, 2, igual a A1, 2, Paso 2, multiplicar el factor. Multiplicamos el factor F1, 2' por la fila pivote. ¿Cuál sería la fila pivote? L2. L2 segundo. L2 segundo. Entonces, tenemos el factor que es A1, 2', que multiplica a la segunda fila 0, 1, A2, 3, segunda, B2, segunda. Multiplicamos el factor por cada uno de los elementos de la fila. Y como resultado tenemos aquí A1, 2. Perdón. A1, 2' por 0, 0. A1, 2' por 1, A1, 2, 3. A1, 2' por A2, 3. A1, 2' por A2, 3. Segunda, A1, 2, 1, 2, por B2, segunda. Entonces tenemos así. Ya está. Esta sería nuestra fila resultante con sus elementos. Y 3 decimos de restar de la fila L1, la fila L1', tengo que restar la fila resultante de multiplicar el factor 1, 2 por L2 segundo. Y tenemos, ubicamos la fila 1. La fila 1, 1, A1, 2', A1, 3', B1'. Segunda fila, de la resultante de multiplicar. Cambiando los signos, ¿no? Sería nuestra fila resultante es esta de aquí arriba. Ay, ya me perdí aquí un rato. Estamos haciendo L1. Ya está. L1 y hemos situado de donde vamos a eliminar el término. Esta es nuestra fila 0, A1, 2', menos, ¿no? Menos
menos A1, 2, prima, A2, 3, segunda, menos A1, 2, P2, segunda. Todos con signo cambiado. Entonces tenemos como resultante aquí 1, 1 menos 0, 1. Esto nos da 0. Esta diferencia en función de la primera fila va a ser A1, 3, segunda. Esta diferencia en función de la primera fila va a ser B1, segunda. Esos serían los elementos de la primera fila. Entonces, como yo estoy queriendo eliminar este A1, 2, lo vamos a borrar aquí para ganar espacio. Y vamos a tener ahora 1, ya está, 1, 0, A1, 3, segunda, B1, segunda. Entonces tengo L1, 2, transformación. L2, 2, transformación. L3, 2, transformación. Muy bien. Ahora sí. Lo que tengo que eliminar son estos términos. Siempre podemos intercambiar, hemos dicho, ¿no? Si hay posibilidad. Aquí no está en diagonal, ya no. Pues esto tiene que convertirse en 1. Entonces dividimos la fila 3 por el elemento pivote. Nuestro pivote es A3, 3. Entonces, A segunda, 3, 3. Esto vamos a dividir. Dividir. Ahora, si este es nuestro pivote, los de arriba tienen que eliminarse con este pivote, ¿no? Bien. Entonces vamos a aquí borrar esta parte que hemos hecho para ir avanzando. Mantenemos la primera fila, 1, 0, A1, 3, segunda, B1, segunda, 0, 1, A2, 3, segunda, B2, segunda. Entonces aquí A3, 3 dividido por sí mismo nos va a dar 1. Luego divido B3 segunda entre el pivote A3, 3 segunda. Esto nos va a dar un B3 tercero. ¿No? 1, 2, 3 transformaciones. B3 tercero. L1, L2, L3. 2 transformaciones, 2 y 3. Así quedaría. Entonces, ahora sí, con este 1 tengo que eliminar, hacer de que esto sea 0. De que esto sea 0. Y finalmente ya terminaría, ¿no? El método de Gauss-Jordan. Ya, está bien. Entonces, vamos a ir borrando aquí arriba. Y vamos a ir borrando.
A ver, ¿dónde vamos a...? La eliminación la vamos a hacer aquí arriba. Como ven, todo se va repitiendo. Aquí. Voy a eliminar a 2, 3. Entonces decimos eliminar el coeficiente a 2, 3 segundos. Eso voy a eliminar. 1, mi factor. Mi factor 2, 3. Este factor ya sería a segunda, entonces factor segunda igual a 2, 3 segundos. Y 2 multiplicamos el factor A2, F2, 3 segunda por la fila pivote que es L3. L3. Situamos el factor. Los elementos de la tercera fila, fila, serían estos, ¿no? 0, 0, 1, B3, B0. Entonces multiplicamos por cada uno de los elementos. Tenemos 0, 0, A2, 3, segunda, A2, 3, segunda, por B3, tercera. Esta es la fila resultante. Ya está la fila resultante. Tercer paso, decimos, tercer paso de restar de L2, segunda, a ver cómo está, L2 segunda, eso tengo que eliminar, esa fila lo voy a ubicar, y restar el factor resultante, que es la fila resultante de multiplicar el factor por L3. Pues primero ubicamos la fila L2, que es esta. Esta es la fila L2. 0, 1, A2, segunda, B2, segunda. La fila resultante de multiplicar el factor por L2 con signo cambiado, porque dice menos. O sea, esto que sería 0, 0, signo cambiado, menos A2, 3, A2, 3, segunda, por B3, tercera. Esto viene a ser 0, 1, restando, ¿no? Esto es 0. Esto en función de esta segunda fila sería B2, tercera. Entonces ya estamos. Lo que hemos hecho es donde voy a colocar. Estamos aquí. Entonces pondremos aquí a continuación para no perder. Esto continúa. Voy a copiarlo, luego lo borrar. 1, 0, A1, 3, nos falta por eliminar. De 1, segunda. Luego tenemos la fila resultante, que es esta, lo traslado, 0, 1,
0, D2, tercero. Y nuestra fila pivote. 0, 0, 1, D3, tercera. Esta es nuestra matriz ahora. Lo que tenemos que hacer es eliminar este término. Ese término voy a eliminar. Vamos a borrar lo que hemos hecho. ¿Qué espacio necesitamos? Entonces, aquí tenemos L1 con 2 transformaciones, L2 con 3 transformaciones, L2, L3 con 3 transformaciones. Nos falta eliminar esto. Entonces decimos eliminar el término A13 segundo. Primer paso, decimos el factor 1,3 segunda tendría que ser, ¿no? Igual a A13 segundo. Luego tenemos el factor 2, el factor que se multiplica F13, que se multiplica, porque aquí está mi pivote que debe eliminar eso. Entonces, L3 tercero. Entonces, supone A13 segunda, que multiplica a la fila pivote. Notamos la fila pivote sería 0, 0, 1, D3, tercero. Esa es nuestra fila pivote. Multiplicamos por cada uno. Entonces esto sería esto por esto 0. Esto por esto 0. Este por 1, A13 segunda. A13 segunda por B3, A13 segunda por B3 segunda tercera. Y quedaría. Esta sería la fila resultante de multiplicar. Luego decimos tercer paso. De L1 segunda, aquí está nuestro término a eliminar. Entonces, esta L1 segunda, le restamos la fila resultante de multiplicar F13, L3, tercero. Entonces, para esto, ubicamos primero la fila L1, que es esta. Pues mi fila es 1, 1, 0, un poquito más alejado, 0, A13 segunda, B1 segunda. Restamos la fila resultante con el signo cambiado. 0, 0, y menos A13 segunda, menos A13 segunda, B3 tercera. Entonces la resultante viene a ser 1 menos 0, 1, 0 menos 0, aquí se cancela y esto queda 0,
Y esta diferencia la podemos representar como B1, aquí segunda, ahora tercera. Porque hay una, dos, tres transformaciones, ¿no? Entonces eso lo trasladamos aquí y lo trasladamos. Ahí. 1, 0, 0. 1, 0, 0. B1, 3. Entonces aquí B1, 1, 3. Entonces aquí sí ha terminado el método de Gauss-Jordan, porque aquí por lectura directa, tomando en cuenta que esta es la columna de los coeficientes de x1, la columna de coeficientes de x2, de x3, y estos son los términos independientes del vector del sistema, ¿no? Ya transformados. Entonces, por lectura directa yo tengo que la respuesta tendría que ser así, x, aquí arriba pongo. La respuesta tendría que ser cuál es el valor de x1, cuál es el valor de x2, cuál es el valor de x3. Entonces, por lectura directa tenemos que x1 es igual a b1, 3. x2 es igual a b2 tercera. x3 es igual a b3 tercera. Entonces, como ven, este es el vector solución. Vector solución del sistema. Vector solución del sistema de ecuaciones, ¿no? De ecuación. Y podemos abreviar. Entonces, esa es la base del método de Gauss-Jordan. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio entre tanto. Vamos a ver un ratito. Voy a ver esto.
Vamos. Entonces decimos resolver el sistema aplicando el método de Gaussiana. Entonces tenemos el sistema, digamos, 7x1 más 2x2 más 3x3 igual a 6. Tenemos 3x1 más 9x2 más 4 más 8. Tenemos 2x1 más 3x3 más, digamos, 6x3 igual a 7, digo. Este es nuestro sistema. Entonces, en la eliminación gaussiana decimos de buscar el elemento pivote intercambiando las ecuaciones. Entonces yo tengo que reorganizar el sistema de ecuaciones para ver dónde está nuestro elemento pivote. O sea, la ecuación pivote, el término pivote, etcétera, ¿no? Eso lo ordenamos antes de comenzar. También recordemos que hablamos de un teorema 1, que dice que buscamos la diagonal dominante. Entonces vemos, aquí yo lo hice a propósito. Y este es el elemento pivote, de acuerdo a este teorema de la diagonal dominante, teorema de la diagonal dominante, tenemos que este elemento debe ser mayor en valor absoluto que el coeficiente de x2, que el coeficiente de x3, ¿no? 2 es menor que 7, 3 menor, etc. O sea, como decimos, esta es nuestra diagonal. Entonces, estos elementos en la segunda fila, 9 es mayor que 4, 9 es mayor que 3, 6 es mayor que 3, 6 es mayor que 2, dijimos, ¿no? Y en principio eso. Vamos a ir recordando después lo otro. El segundo teorema, diagonal, dominante, irrestricto.
O sea, necesariamente, sí o sí, tiene que, la diagonal dominante tiene que presentar los términos que sumados 6, por ejemplo, es mayor que la suma 2 más 3. 9 es mayor que la suma de 3 más 4. 7 es mayor que la suma de 2 más 3 en la fila. Entonces, esto sí es una diagonal dominante y restricta. El sistema va a tener solución sí o sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Muy bien, entonces yo lo llevo esta ecuación a una matriz ampliada. Tendría 7, 2, 3, 6, 3, 9, 4, 8, 2, 3, 6, 7, L1, L2, L3. Así lo vería. Entonces aquí ya tenemos definido nuestro pivote 7. Lo dividimos la fila por 7. Y esto nos da así. 7 entre 7 nos da 1. Entonces decimos 1. 2 dividido en 7, 2 séptimos. 3 dividido entre 7, 3 séptimos. 6 dividido en 7, 6 séptimos. La siguiente fila lo copiamos. 3, 9, 4, 8, 2, 3, 6, 7. Ya está. Entonces este es nuestro sistema. Ahora decimos de eliminar los términos por debajo del coeficiente 1. Es 0, esto tiene que hacerse 0 también. Entonces, como estuvimos aplicando el método, ¿no? Analíticamente tendríamos aquí eliminar el término A. Este será A21, este es A31. Eliminar A21, que es igual a 3. Primer paso, factor. Factor, decimos, factor 21 igual a 3. Segundo paso, a multiplicar el factor 21 por la fila donde está el elemento a eliminar. Aquí nos hemos olvidado L1, L2, L3. L por L2, entonces, L2. Ubicamos el factor 3 y ubicamos la fila L2. 3, 9, 4 y 8. Y multiplicamos este factor y tenemos 3 por 3. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy equivocando? ¿Dónde estamos? No.
Sí, me estoy equivocando. Sí, me estoy equivocando. Está bien. Me estoy equivocando. La fila pivot L1. La fila pivote L1. Aquí aparece 1, 2 tercios, 3 séptimos, 6 séptimos, 6 séptimos. Así sería, ¿no? Entonces tenemos 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 6, 18. Entonces esta es la fila resultante. L3 hicimos de L2 restar la fila resultante F2, 1, R1. Nos ubicamos la fila L2. La fila L2 es 3, 9, es la fila L2, 9, 4, 8. Luego, la fila resultante con signo cambiado. Menos 3, menos 6, 7, menos 9, 7, menos 18 séptimo, lo que se tiene es 0. 7 por 9 es 63. 7 por 9 es 63. Menos 6 sería 57. 57 séptimo. Positivo. 7 por 4, 28. 28 menos 9, 19. Positivo. 19 séptimo. 7 por 8, 56. Menos 18 sería 8, 4, 3. Entonces, 38. Es la fila resultante. Entonces, aquí tenemos uno, 2 séptimos, 3 séptimos, 6 séptimos. La resultante es 0, 57, 57, ¿no? Y 38 séptimos. Ya está. Ahora sí, seguimos. Hicimos de eliminar. No, espera. Igual ya es hora. Como ven, no es complicado, ¿no? A ver, traten de hacerlo para el jueves.
traten de hacerlo para el jueves. El jueves vamos a ver cómo hemos hecho esto, o bien vamos a tomar otro ejercicio. Muy bien, terminaremos aquí. Seguramente tienen otra clase, respetaremos los horarios. Nos veremos el jueves. ¿Listo? ¿Alguna duda, algo? O ya me han dejado, se han ido. Y ya.